Bueno, buenos días otra vez. Vamos a seguir con algo de electro. Ya, esto es bien importante, estos enunciados, ¿verdad? El hecho de que un paciente tenga arritmias, pues no por eso tiene algún pronóstico ominoso, ni hay que espantarse, ni asustarlo a él, ¿verdad? Sin embargo, si tiene arritmias, si tiene algún problema ya detectado, pues entonces sí hay que ocuparnos de eso, ¿verdad? Ya dijimos que el riesgo hay un grupo de pacientes, un subgrupo de pacientes con un riesgo mayor de mortalidad, particularmente cuando tiene datos. Para empezar, pues aquí estamos hablando primero de hipertrofia, ¿verdad? De hipertrofia ventricular. Lo mismo aplica para arritmias. El paciente al cual se le identifica hipertrofia ventricular, pues bueno, tiene ese riesgo incrementado. Ya lo vimos en este enunciado, y sobre todo si tiene alteraciones del segmento ST, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de detectar. Y la hipertrofia ventricular, les dije arritmias porque pues ya vamos a entrar en el tema de arritmias, pero bueno, los datos que nos da el electrocardiograma, y no se les olvide, o sea, en Estados Unidos desde hace muchos años se hace la detección de los famosos check-ups, ¿verdad? Desde los 60, 70, y pues obviamente que es por algo, ¿verdad? Ya les he dicho, pareciera que no me gustan los gringos, pero pues hay muchas cosas que hay que admirarles y copiarles, ¿verdad? Todos tenemos, o todos tienen cosas buenas, hay que tomar lo bueno. Ellos, pues desde hace muchísimos años han implantado el famoso check-up. Entonces, bueno, pues esa es la idea, ¿verdad? Detectar pacientes con riesgos mayores de eventos cardiovasculares y actuar en consecuencia. Bueno, aquí todos estos ya. Tenemos entonces la imagen de bloqueo rama izquierda, rama derecha. Esto no los hemos visto, ¿verdad? Rama derecha. Ya está. Vimos la rama izquierda, ¿verdad? La rama izquierda, acuérdense, R alta de 1 ABL, impactada, ancha, más de 12 o 120 milisegundos. También en B5, B6, R pura habitualmente, ancha, empastada, más de 120 milisegundos, desviación del eje a la izquierda. Ya les dije que el paciente con bloqueo de rama izquierda habitualmente es cardiópata. Hay que buscarle qué tipo de cardiopatía tiene. Paciente con bloqueo rama derecha, el incompleto puede ser desde mala colocación de electrodos, ya acuérdense, ¿verdad? Si se colocan arriba de la posición adecuada, nos va a dar una imagen de bloqueo incompleto de rama derecha. Puede ser variante normal, puede acompañar algunas patologías, y el bloqueo completo de rama derecha, pues ya es un poco más presente en pacientes ya con cierta patología cardíaca del corazón derecho, ¿verdad? Y lo que dice aquí el enunciado también, bloqueo de rama izquierda puede ser la primera clave para una patología estructural o una normalidad estructural previamente no diagnosticada, ¿verdad? Entonces, pacientes de más de 40 años, así como regla general,
pues háganle un electro, mándenlo ahí con Simi, mándenlo con Salud Digna, se los hacen muy baratos. Con nosotros es más caro. Entonces, pues hay que aprovecharles, vuelvo a insistir, ¿verdad? Hay que aprovechar las opciones que hay, favorecer, pensar un poquito en el paciente, háganle su electro, cualquier hombre de más de 40, cualquier mujer de más de 50, máxime si van por hipertensión, si van por diabetes, si van por algún antecedente familiar de cardiopatía. Entonces, ¿cuál patología puede estar subyaciendo un bloqueo de rama izquierda? Pues una enfermedad arterial coronaria, ¿verdad? Que es potencialmente mortal. Una valvulopatía mitral o aórtica, la fiebre reumática, a lo mejor no lo mencionamos, o la cardiopatía reumática. También hay pacientes en quien se presenta un daño del miocardio, ¿verdad? No nada más valvular. También la afectación reumática del corazón se da en el miocardio y provoca una miocardiopatía dilatada, independientemente de cardiopatía hipertensiva o bien una miocardiopatía. En realidad sí es algo fuerte que nos manden un paciente porque por ahí fue a Simi, le hicieron su electro y el reporte dice que algo anda mal por ahí con su corazón y resulta que sí tienen un problema de cardiopatía. Bueno, esta es la imagen del bloqueo rama izquierda. Como se bloquea la rama izquierda, entonces la despolarización se hace por el lado derecho, ¿verdad? La rama derecha, o sea, aquí no hay de otra. Está bloqueada la izquierda, pues el impulso que va a despolarizar el corazón, los ventrículos, se va por la rama derecha, despolariza el ventrículo derecho y después hay un de onda que se le llama así, un vector de salto de onda que atraviesa el septum para irse a despolarizar el ventrículo izquierdo. Por eso el tiempo de despolarización es mayor, por eso dura más de 120 milisegundos, porque el impulso no baja por el septum y se va a ambas ramas, está bloqueada la izquierda. Entonces se va por la derecha, despolariza el ventrículo derecho, y una vez que termina la despolarización del ventrículo derecho, hay un vector de salto de onda que atraviesa el septum y se va a despolarizar el izquierdo. En realidad aquí, esta imagen, si la viéramos en electrofisiología, son dos ondas R superpuestas, ¿verdad? La del ventrículo derecho y la del ventrículo izquierdo. Entonces, eso explica ese vector de salto de onda. Lo vemos en B5, B6, acercarse solamente. No hay otro vector que se aleje, ¿verdad? Entonces, por eso inscribe una onda R positiva en B5, B6. La duración es más de 120 porque se tarda más en despolarizar todo el corazón por el camino más largo. Y aquí hay un caso particular con el bloqueo rama izquierdo. Cuando tenemos un infarto en el septum, normalmente vemos una onda Q en B1, B2. Cuando hay bloqueo rama izquierda, esa onda Q se ve en B5 y B6. Ese es un dato muy importante. Fíjense, un bloqueo rama izquierda sin infarto, ¿cómo está? Pura R. Bloqueo rama izquierda con infarto, hay una Q, el infarto es septal, pero la Q la vemos en B5 y B6. Obviamente hay situaciones que se superponen en algunos pacientes. Puede haber, de hecho, el bloqueo de rama izquierda sugiere, por el simple hecho de tenerlo el paciente, que tiene, aparte de una cardiopatía, sugiere que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Puede superponerse estas situaciones en el mismo paciente. Entonces,
En el caso de que se asocian bloqueo rama izquierda y hipertrofia ventricular, la amplitud del QRS es más grande, ¿verdad? Mayor todavía que habitualmente. Y aquí están los criterios. Una onda S en B2 más una R en B6 más de 45 milímetros. Cuando el criterio para hipertrofia ventricular sin bloqueo rama izquierda es 35. Aquí tiene que estar más grande todavía, 45 milímetros. Y evidencia de crecimiento de aurícula izquierda con un complejo QRS de más de 160 milisegundos. No nada más es los 120 del bloqueo, sino que como está hipertrófico también, pues tarda más en despolarizarse el corazón y se ensancha el QRS. Esta es la imagen característica del bloqueo de rama derecha. Aquí también realmente son dos R's. Aunque aquí sí se ven, ¿verdad? Pues también se le ha nombrado como orejas de conejo, aunque aquí están muy diferentes, las dos en tamaño. Pero esta es la imagen típica del bloqueo completo. Acuérdense, implica que el QRS dura más de 120 milisegundos. ¿Sí? Incompleto dura entre 100 y 120. Pero tiene esta imagen, ¿verdad? Ese sería un bloqueo incompleto. Bueno, aquí está la forma de medirlo. Aquí yo no sé ahora por qué se ve peor. Y bueno, aquí están los criterios para bloqueo de rama derecha. Pues es la RS, R' en B1, B2. B6 hay una S ancha. Y en la derivación de 1, una S también ensanchada, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ahí tenemos algunos electros con imagen de bloqueo rama derecha. Aquí pues no vemos la cuadrícula, no podemos medir cuánto mide, pero son más de... Es una paciente femenino de 81 años, acuérdense, la edad nos da ciertas patologías en el corazón. Una de ellas es la fibrosis del tejido de conducción. En este caso es una paciente de 81 años con fibrosis de la rama derecha de las de His. Entonces, hay fibrosis, no hay conducción en la rama derecha, se bloquea la rama derecha y nos da la imagen de bloqueo de rama derecha. Aquí ya, pues quizás no es una patología propiamente, es un estado degenerativo propio de la edad. Acuérdense, la enfermedad degenerativa, como vamos a ver más adelante, esta es una variante, la más complicada o la más ominosa es el bloqueo aurículo-ventricular completo, la fibrosis del nodo aurículo-ventricular, que ya no deja pasar el impulso eléctrico hacia los ventrículos. Este masculino de 82 años tiene un eje eléctrico a menos 60, menos 45, porque tiene R aquí. Entonces tiene un bloqueo del fascículo anterior. Acuérdense que les dije que con el puro eje hacemos, no debe ser, hay criterios, ya se los di, pero el puro eje me dice a mí que hay un bloqueo fascículo anterior, ¿verdad? De la rama izquierda. Y la imagen del B1, RSR', más de 120 milisegundos, pues me dice que hay un bloqueo de rama derecha. Y en este caso, pues es un masculino que aparentemente no tiene más pecados que tener 82 años. Otra imagen, otro paciente con, vean el eje eléctrico de 1, BF. Aquí sí está menos 60, menos 70. RS, R', bloqueo rama derecha. Y abajo, ¿qué se ve? Ahí se los están marcando. A ver. ¿Quién dice? Yo. ¿Abajo qué hay? ¿Muchas qué? Muchas P, ¿verdad? Sí. O sea, descríbanlo como lo vean. O sea, ya después se ponen a pensar qué puede ser, ¿verdad? Hay muchas P's. Hay en este segmento
1, 2, 3, 4, 5, 6 P's y 4 QRS. ¿Ese es un ritmo normal? Pues no, ¿verdad? Entonces, tenemos esta P que no conduce, esta otra tampoco, aquí tampoco. Bueno, la causa puede ser esa. Aquí vamos a ver primero el diagnóstico electrocardiográfico. Aquí está, es un bloqueo auriculoventricular con conducción 2-1, ¿verdad? De hecho, pues todo el electro tiene P's, tiene 2 P's por una QRS, ¿verdad? Es un bloqueo de segundo grado, ese lo vamos a ver más adelante, cómo lo identifiquen, pero así se ve. Más P's que QRS y lleva una ritmicidad, está fijo el bloqueo. La causa, probablemente una fibrosis del tejido de conducción. Otro, tiene, vamos a ver, tiene un bloqueo del fascículo posterior y una rama derecha. Y un bloqueo AB, entonces tiene fibrosado pues todo el sistema de conducción, ¿verdad? Por eso ya no conduce. Aquí ya este paciente es un MOBIS 2, este paciente ya, aunque no tenga una frecuencia muy baja, aquí podríamos suponer que la frecuencia, bueno, que la cuento. Bueno, tiene 55, no es una frecuencia para tener síntomas, pero el diagnóstico electrocardiográfico me dice que este paciente se va a bloquear, AB completo. Este es un segundo grado. MOBIS 2, digo, sí, MOBIS 2, 2-1, se va a bloquear, va a ser un AB completo, va a convulsionar, va a caerse, va a convulsionar, si sobrevive, pues va a llegar a ponerse marcapaso. Si lo diagnostico aquí, pues le pongo el marcapaso antes de que se caiga y convulsione, y asunto arreglado. Otra imagen, aquí tenemos el eje normal, 60 grados, imagen de bloqueo de rama derecha, abusados. Aquí hay algo que ya vimos, isquemia, ¿verdad? Vimos, ¿qué tiene aquí el ST? Este es el QRS y este es la T. Elevación del ST, ¿verdad? Así, o sea, descríbanlo como se ve. No hay tanta ciencia en la descripción. Como lo ven, así digan, hay, y ya bueno, obviamente, teniendo mi relación descrita de hallazgos, vamos a pensar que puede ser. Está elevado el ST en D2, en D3, en BF. Y acá, ¿cómo está? Deprimido, ¿verdad? Entonces, y aquí hay un RSR', bloqueo de rama derecha. Este es un infarto de la cara inferior, acuérdense del triángulo de Eindhoven. Aquí, triángulo de Eindhoven. C2, D3, BF. Ve la cara inferior, ¿verdad? Entonces, la cara que está infartada es un infarto con elevación del segmento ST. Así se denomina ahora. O síndrome isquémico coronario agudo con elevación del ST. Ese es el nombre más apropiado. En cara inferior, pero también tiene afectadas la cara anterolateral, ¿verdad? Antes los antiguos electrocardiografistas decían que eran imágenes en espejo, que era por culpa de esto, se veía esto, ahora ya sabemos que no. Este paciente que tiene cambios de infarto en una cara y cambios de lesión en otra cara, es porque también esta cara está afectada, no se está infartando, pero tiene isquemia severa también. Bueno, abusados en un infarto, ver un bloqueo de rama derecha, automáticamente ese paciente, bueno, aunque no lo tenga, por el hecho de estar infartado, entra a una área de cuidados coronarios, y el hecho de que tenga un bloqueo de rama derecha me hace indicarle un electrocardiograma cada 4 horas, porque este paciente, y sobre todo si fuera en la cara anterior la que se infartó, que sí tiene isquemia severa en la cara anterior, este signo hay que seguirlo muy de cerca, porque este paciente puede evolucionar. Si en 4 o 6 horas me hace un
bloqueo del fascículo anterior o del posterior, ese paciente tiene muy alto riesgo de evolucionar a B completo, ¿verdad? Entonces, el encontrar un paciente con bloqueo de rama derecha al ingreso del infarto, hay que seguirlo electrocardiográficamente. Y se los comento porque en una unidad de cuidados intensivos o coronaria, pues el paciente se le sigue con un monitor nada más, ¿verdad? Donde vemos habitualmente, ya los monitores actuales ya tienen todas las derivaciones, pero antes nada más tenían una, dos, y ahí no vamos a ver la desviación del eje. La vamos a ver en un electro completo, ¿verdad? Que nos va a permitir diagnosticar el bloqueo del fascículo anterior o posterior. Bueno, ya vimos fascículos, ramas bloqueadas, fascículos bloqueados, aislados. Este es un paciente que si nos fijamos en el eje, primero, luego, D1 y BF, tiene un eje a menos 60, entonces tiene un bloqueo del fascículo anterior. Tiene R pura o RSR prima en B1, tiene un bloqueo de rama derecha. No hay cuadrícula, pero el PR se ve largo. ¿Verdad? Digo, no, que ya se van a ir acostumbrando ustedes a ver así, aunque no tenga cuadrícula, este PR está largo. Entonces tiene un PR largo. Eso es un bloqueo trifascicular. Tiene uno, dos fascículos, más el otro que se está bloqueando. Este paciente va a bloquear de completo. Hay que ponerle un marcapaso aunque esté asintomático. Y acuérdense, cuando se bloquea la rama izquierda tiene dos fascículos. El simple hecho de bloquearse la rama izquierda en su fascículo principal, están bloqueados el fascículo anterior y el posterior, ¿verdad? Entonces aquí son dos fascículos más PR largo, es un trifascicular también, ¿verdad? Son los bloqueos trifasciculares. La causa, ya les dije una, pues el infarto, pero pues la más frecuente en la enfermedad degenerativa del sistema de conducción. Bueno, esta es una pericarditis que puede simular, obviamente ya vimos el infarto, ahora esta también tiene elevación del ST. Cuando se inflama el pericardio, pues se eleva el ST en todas las derivaciones. La diferencia con un infarto, bueno, obviamente el entorno clínico es muy diferente. Paciente a lo mejor joven, de 20 años, 25 años, trae dolor de pecho, de otro tipo, diferente al isquémico. Pero el electro se parece a un infarto, pero la diferencia con aquel es que el infarto sigue una región anatómica irrigada por una arteria, ¿verdad? Que es la que se está tapando. Ya lo vimos, se eleva en cara inferior, se deprime en cara anterior. Aquí no, aquí está elevado en todas. Entonces eso no puede ser un infarto que se tapen las tres coronarias al mismo tiempo, ¿verdad? No, son dos, pero decimos tres porque la circunfleja es muy grande, ¿no? Derecha, descendente anterior y circunfleja. Entonces es una pericarditis. También hay otras situaciones que pueden simular cosas diferentes. Acuérdense que en uno de los enunciados que les presenté decía un electrocardiograma anormal no necesariamente nos está indicando una cardiopatía. Pues aquí está una de las situaciones que nos apoyan este enunciado. Este es un paciente muy probablemente nefrópata, quizás ni siquiera esté en tratamiento sustitutivo, tiene hipercalemia y la hipercalemia me da estas características, onda P pequeña o ausente. Lo primero que sucede en la hipercalemia, se pierde la onda P. Entonces vemos un ritmo nodal sin onda P, ensancha el QRS, el ST se pierde porque se pega la T al QRS, entonces se pierde el segmento ST, o está muy cortito. Las ondas T se ensanchan también y se hacen muy altas. Ahorita vamos a ver otros con más aparatosos. Este es un potasio a lo mejor no dice por ahí, pero a lo mejor este tiene 6.5 por ahí de potasio. Fibrilación ventricular, abusados. Si no detectamos a este paciente,
para fibrilar. Y hasta aquí, mi amor, llegó, ¿verdad? Ondas test altas y anchas, ¿verdad? Entonces, abusados, hipercalemia es una condición que podemos detectar en el electrocardiograma. Antes de que esté el laboratorio, el paciente llega sintiéndose mal, es renal, le hago un electro y me da estos datos o me da estos otros. Vean, el QRS ya está demasiado ancho. Las T's, vean cómo están hasta deformadas, muy anchas, muy altas. Aquí llegó con 8.6 de potasio. Allá no son 6.5, ya son 8.6. Entonces, antes de que, si estoy en el seguro, pues el laboratorio me lo van a dar hasta el siguiente turno, ¿verdad? Entonces, para eso tengo mi electro. Detecto esto en un paciente renal que ya tiene 2 semanas sin hemodiálisis o que por la razón que quiera no le han hecho las diálisis peritoneales o pues es una hipercalemia y hay que actuar. Este fue el primer día. Segundo día, ya una vez con tratamiento, el potasio baja a 5.8 y pues ya todavía hay datos de hipercalemia, ¿verdad? Las test todavía son de hipercalemia, pero obviamente pues es una cifra bastante menos grave y pues bueno, compatible con la vida, ¿verdad? También la hipocalemia nos da alteraciones en el electrocardiograma. La hipocalemia aplana, o sea, hace lo contrario que la hipercalemia. ¿Ven la onda T cómo está? Aplanada, está muy chiquita, ¿verdad? Ondas T pequeñas o ausentes, aquí prácticamente, pues, aquí está, pero casi no se ve. Ondas U, acuérdense que fue donde les dije que podían verse ondas U. Ondas U prominentes, esta es la onda U. Después de la T, una ondita extra, que es la onda U. Y depresión del segmento ST. ¿Ya? Esos son los datos que nos puede dar la hipocalemia. Abusados, un paciente hipertenso, tratado crónicamente con diuréticos o en insuficiencia cardíaca, con función renal relativamente conservada, pues puede hacer hipocalemia, ¿verdad? Y la hipocalemia condiciona también arritmias, abusados. Y sobre todo si el paciente tiene una cardiopatía isquémica que no le hemos detectado, entonces puede hacer arritmias fatales. El día 1 llega este paciente con potasio sérico de 1.5, este es su electro, ondas T planas, depresión del ST, onda U, y al día 2 se le corrige parcialmente a 3.7, pues ya el electro prácticamente se normaliza, ¿verdad? El calcio también nos da alteraciones en el electrocardiograma. ¿De qué forma? Bueno, aquí está en medio nuestro electrocardiograma normal. La hipocalcemia, ¿qué hace la hipocalcemia? ¿Qué le notan aquí? No. ¿Cómo está el ST aquí? Acuérdense que dijimos que no lo medimos, no tiene una medida. Pero esto es de apreciación. ¿Cuánto dura aquí y cuánto dura aquí? Aquí dura muy poquito, ¿verdad? 2, 3 cuadritos y acá se alarga el segmento ST, se alarga. O sea, hay alargamiento del QT, pero a expensas del segmento ST. La onda T no, pues bueno, si lo comparamos, si este fuera su electro de este mismo paciente, pues sí cambia, ¿verdad? Pero probablemente no lo sea. No, la onda T vamos a decir que no cambia, lo que cambia es un alargamiento del segmento ST. ¿Y acá qué pasa con el ST? Se acorta, ¿verdad? en la hipercalcemia, este es calcio. La hipocalcemia se alarga el ST, o sea, ¿cómo vamos a detectar ese alargamiento? Pues medimos el QT, que es una práctica común en la interpretación de mi electro, mido el QT y ya lo veo largo, a ver, ya me fijo bien qué pasa, pues está alargado el segmento ST.
y en la hipercalcemia se acorta el QT. Existe otra situación también en el paciente, desafortunadamente, pues en el paciente nefrópata, ¿verdad? Existe una condición, vamos a ver qué le ven a este electro. Así a simple vista. Vean una derivación. ¿Y cómo la ven? A ver, aquí, por ejemplo, esta. ¿Cómo qué ven? O sea, describan lo que ven. O sea, esos picos, bueno, ya sabemos cómo se llaman, ¿verdad? Ya sabemos cómo se llaman, ya no son picos. El QRS está pequeño. ¿Está qué? Pequeño. Y luego, grande, ¿verdad? O sea, cambia el tamaño del QRS. Esa es la descripción que le damos a esto. Cambio en el tamaño. Esa es la descripción que hacemos al observar. Obviamente, electrocardiográficamente, tendríamos que decir, cambia el eje eléctrico, ya siendo más estrictos en la interpretación. Si yo le hago el eje eléctrico con esta derivación y esta, pues va a estar más o menos en más 10. Si lo hago con esta y esta, va a estar en más 60. ¿Verdad? Entonces hay un cambio en el eje eléctrico de un latido a otro. A eso se le llama alternancia eléctrica. ¿Qué pasa con el corazón? Pues el corazón normalmente tiene un movimiento también de rotación, ¿verdad? Al latir. Ahora no está latiendo así, está latiendo así. ¿Verdad? Por eso cambia el eje. Con cada latido. Un latido lo agarra así, otro latido lo agarra así, otro así. Se está moviendo demasiado. ¿Por qué sucede eso? Pues porque está nadando en líquido. ¿Verdad? Hay un derrame pericárdico importante. Y por eso también los complejos están pequeñitos, porque se interpone el líquido entre el corazón y nuestro electrodo explorador en algún momento. Entonces, ¿esto en qué pacientes lo vemos con más frecuencia? Pues en el paciente renal también. De hecho, a veces es el paciente que sale de la hemodiálisis, a veces es el que puede salir con un derrame. ¿Por qué? No porque la hemodiálisis esté mal hecha. Se le metió anticoagulante, ¿verdad? Se le pone heparina, sangra el pericardio y hace un hemopericardio después de la hemodiálisis. Aunque también, obviamente, el no hacerle sus sesiones de diálisis, pues provoca retención hídrica importante y derrame pericárdico importante. Entonces, la alternancia eléctrica la vemos en pacientes con derrame pericárdico importante, severo. Se caracteriza por cambios en el tamaño del QRS y de la dirección del eje. Y obviamente, pues esto, la causa es derrame pericárdico. El paciente, pues puede haber muchas causas, pero aquí en México, nuestros pacientes que vamos a ver, que van a ver ustedes, pues es en los pacientes renales, ¿no? Donde más vamos a ver esto. Bueno, otras condiciones que sí ya son patología cardíaca. Este es un electro, pues aquí dice normal, pero yo no lo veo normal, ¿verdad? Pero bueno, vamos a creerle al autor de este libro. Aquí le hizo la P muy pegada, ¿no? Desde el principio. Tenemos este patrón, la P totalmente pegada al QRS, no hay segmento PR, y después hay un ensanchamiento del QRS con un empastamiento aquí en la rama ascendente de la R. ¿Por qué no hay PR? ¿Por qué se les ocurre que no haya PR? ¿Qué es el PR? A ver, acuérdense. La pausa
provocada por el retraso en la conducción del impulso eléctrico a través del nodo AB. No hay PR. ¿Qué está pasando? ¿No hay qué? ¿Pausa? No hay pausa, sí. O sea, ¿por qué no hay pausa? Porque el impulso no pasa por el nodo AB, ¿verdad? Pues no hay pausa. El impulso pasa directamente de las aurículas al ventrículo. Entonces, aquí está la aurícula y luego llega al ventrículo. ¿Cómo se puede dar eso? Pues por la presencia de haces eléctricos, de haces de conducción anómalos, ¿verdad? Esto es un haz anómalo que se describió como el haz de Kent, que es el que nos da un síndrome de preexcitación, así se llama, porque el ventrículo pues está despolarizado antes de tiempo, ¿verdad? Preexcitado, pues, por decir la palabra que se utiliza antes de tiempo, preexcitación. Se despolariza antes porque no hay retraso que normalmente condiciona el paso del impulso por el PR, por el nodo AB. Entonces, este es un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson. Y bueno, para que sepan, pues, para lo que sirve la práctica de electro, aquí hemos hecho diagnósticos de Wolff-Parkinson-White en algunos alumnos sin que lo hubieran sabido antes, que lo tenían, ¿verdad? Entonces, ese es un check-up, ese es un chequeo, para eso sirve el check-up. Y puede haber también preexcitación con PR corto y sin onda. Esto se llama onda delta. Aquí, bueno, les puse este ejemplo, pero no se ve totalmente. Hay otros donde vamos a verlo aquí. Aquí hay bueno, un pasamiento ahí de la rama ascendente del aire al inicio, que ese se llama onda delta. Es PR corto más onda delta. PR corto, QRS ancho, porque se mide desde el inicio del ascenso. Entonces el QRS se ensancha. PR corto, QRS ancho y presencia de onda delta. Y son síndromes de preexcitación que se caracterizan por provocar arritmias, algunas de ellas muy severas. Por ejemplo, estos pacientes, en un paciente sin un anómalo, pues cualquier taquicardia difícilmente va a tener frecuencias de más de 200. Estos pacientes llegan a tener 300 por minuto. Entonces, cuando vean un paciente con más de 200 por minuto, en ese momento no se va a ver el anómalo, obviamente, pero tienen que presuponer que es una frecuencia demasiado alta para conducirse por el nodo AB. Entonces hay que pensar que ese paciente tiene un síndrome de preexcitación, un haz que conduce muy rápido y puede llegar a 300 por minuto. Un paciente, por muy joven que esté, me tocó ver un paciente de la edad de ustedes, venía de una fiesta, pues ahí coincidió, ¿verdad? Venía de una fiesta a las 6 de la mañana, llegó con 300 por minuto y llegó en edema pulmonar, ¿verdad? O sea, por muy joven que esté y sano su corazón fuera del anómalo, los 300 no los aguanta casi nadie durante mucho rato, ¿verdad? Entonces el muchacho llegó en edema pulmonar, lo tuve que intubar y desfibrilarlo en ese momento, cardiovertirlo, ¿verdad? Pero intubado. Normalmente la cardioversión no intubamos, sedamos nada más. Pero este muchacho pues ya andaba en las últimas. Este es otro síndrome de preexcitación. Este no tiene onda delta, PR corto, QRS normal, ausencia de onda delta, se llama síndrome de Long-Gannon-Levine. Pues son los médicos que los han descrito, ¿ah?
Y en el hospital, hasta hace poco tiempo, no sé, ahorita ya tengo rato que no estoy en un hospital de sector salud, pero habitualmente hace todavía 5 años, una de las causas más frecuentes de hospitalización de pacientes cardiópatas era la intoxicación por digoxina, ¿verdad? Entonces, este es un medicamento que tradicionalmente se ha usado pues ya por cientos de años. Se empezó a usar pues en forma de hoja, ¿verdad? Se saca de una hoja. Y actualmente, pues, o recientemente todavía, era uno de los medicamentos que más se utilizaban en insuficiencia cardíaca. Ya vieron ahora insuficiencia cardíaca, con el doctor Rodríguez, que por cierto se enojó porque ya no se usa la digoxina, ¿verdad? Pero bueno, se sigue usando y los médicos como él y un poco que yo por ahí ando cerca, pues la empezamos a usar desde que somos cardiólogos. Pues creo que todavía le tenemos cierto aprecio a este medicamento. En las guías de manejo ya lo han ido segregando mucho. Y una de las razones precisamente es la intoxicación. Les acabo de decir que hace 5 años todavía era una de las causas más frecuentes de ingreso de pacientes cardiópatas, porque bueno, se la damos a cardiópatas. La intoxicación digitálica, y nada tan fácil como tomar en cuenta la edad del paciente, la función renal, porque se elimina por el riñón. Hay un preparado que se elimina por hígado, pero casi no lo tenemos. Lo que les dije ayer de los medicamentos antihipertensivos en urgencias es cierto, o sea, de 20 que recomiendan las guías, tenemos uno. ¿Cuál es? La nitroglicerina. Todos los demás ya no los tenemos. Hace algunos años todavía encontrábamos nitroprusiato, encontrábamos diazóxido, encontrábamos esmolol. No sé la razón. A lo mejor me la explico un poquito porque yo tenía mi stock de todos esos medicamentos y pues, se me echaban a perder porque pues no me llegaban pacientes para utilizarlos, ¿verdad? Pues así le ha de pasar a las farmacias. Los compran, se echan a perder porque pues, no se les venden y ya no surten. Entonces, quizás sea la razón más probable, ¿verdad? Entonces, estos pacientes también tienen síntomas, aparte de datos electrocardiográficos. Y en el electrocardiograma lo que vemos es una depresión del segmento ST. Aquí la clásica descripción es en forma de cubeta. Se le dio en denominar las cubetas digitálicas. Y la cubeta digitálica no es que el paciente esté intoxicado, también eso debo aclararles. Lo que me dice la cubetita es que el paciente está tomando digoxina. A lo mejor está a dosis adecuada. La intoxicación ya es otra cosa, pero es muy frecuente, pacientes hospitalizados, muy frecuente que se intoxiquen por digoxina. Yo trataba de razonar la situación, ¿por qué intoxican tanto pacientes con digoxina? Llegó el lunes, llegó el viernes a urgencias, ya no lo alcancé yo a ver, lo veo el lunes, y llegó con una FA de 150, y el lunes amanece con 40 latidos. Pues, tan intoxicado, ¿verdad? Con digoxina. Y bueno, les comento porque tenemos que acordarnos. Por ahí les mencioné ayer que el verapamilo, que en tableta viene en 80 miligramos, en ampolleta viene en 5 miligramos. ¿Verdad? Una dosis muy diferente. No es lo habitual. No es lo habitual. Por ejemplo, en el caso de la digoxina, yo razonaba, pues yo no le echo la culpa a mis compañeros médicos. Yo digo, no, pues algo debe andar mal por ahí. No es que no sepan, pues ahí están los libros, ahí están la computadora, ahí está el celular. Yo creo que se les olvida que la tableta viene de .250.
miligramos. Y la ampolleta viene de 500. La dosis de impregnación en tabletas son 3 tabletitas, una cada 8 horas por 3 tabletas. 250 microgramos. Entonces, pues, como que mentalmente decían, bueno, pues 3 ampolletitas es la impregnación. Pues ya no son 750, ya son 1.5 gramos, ¿verdad? Inyectados, ¿sí ven? Pues el paciente acababa intoxicado con digital. Solo eso es, pues, para recomendarles que revisen las dosis, váyanse al tumbaburros, vean las dosis. Obviamente va a haber muchos medicamentos que no conocen, que no han usado. Revísenlo antes de indicarlo, revísenlo antes de usarlo, vean de cuánto es la ampolletita, porque esa frecuencia tan grande de intoxicados, pues no me cabe de otra manera, otra explicación, ¿verdad? Entonces, yo mentalmente dice, pues la impregnación son 3 dosis, pues se las pongo, 3 ampolletitas. Pues, y para una persona de 80 años, pues es una exageración, ¿verdad? Yo les pongo media ampolleta, 2 dosis o 3 dosis, ¿verdad? Y eso, pues ya, si tiene una masa muscular o una superficie corporal normal o mayor de lo normal, si es una mujercita de 45 kilos, que es frecuente que las abuelitas pesen 45 kilos, pues ya la intoxiqué con esas 3 mitades de ampolleta, ¿verdad? Háganle la depuración de creatinina, acuérdense, no se fíen de la creatinina sérica, háganle depuración cuando van a usar medicamentos que se eliminan por riñón. Bueno, este es otro tipo de paciente, ya lo habíamos revisado por ahí. Lástima de veras que, a ver qué se puede hacer, porque pues, los electros son imagen todas las diapositivas, ¿no? Entonces, el QT está muy largo. En este paciente el QT mide 600 milisegundos, dijimos que lo normal era 45. Esta es una enfermedad congénita que se llama QT largo congénito. Pues no hay mejor nombre, ¿verdad? para describirla. QT largo congénito y es causa de muerte súbita. Tiene herencia, transmisión genética. Entonces, cuando detecten un paciente que les llegue por cualquier causa, que la tía se le murió a los 30 años de repente, sin causa aparente, búsquenle un síndrome arritmogénico, entre ellos, pues el Ward-Parkinson-White, el Long-Arnold-Levine, síndrome de QT largo congénito. Ya les dije que la forma tan fácil de